Es una búsqueda de una forma distinta, nos hemos centrado en el territorio de las quenches. Ellos nos van a hablar desde el punto de vista de lo que se vive acá en el territorio. Mira, la verdad que yo me encontré muy contenta, muy feliz. Creo que me emocioné cuando terminé de exponer lo que yo sentía. Mira, yo creo que todos los mayores que tienen su conocimiento tienen que entregarlo, enseñar a los niños o cada comunidad que si hay mayores tiene que conversar las cosas, como siempre nos reunimos en las comunidades. Y esta conversación no tiene que desaparecer, tiene que estar siempre vivo. Teníamos que vivir en equilibrio con la naturaleza. Nosotros como seres racionales teníamos la misión de cuidar este paraíso, defenderla. ¿Y qué estamos haciendo hoy día? Muchos estamos defendiéndolas todavía y muchos no lo están defendiendo. Lo dejaron de lado. Llega la conquista, llega el cristianismo, muchos de nuestra gente lo sacan de nuestras espiritualidades. Nos dicen que nosotros lo que practicábamos era el demonismo. Nuestro mandato se empezó a derrumbar. Nos empezamos a olvidar de la fuerza. Nos empezamos a olvidar de la quien que nos daba el alimento de abundancia, que cuando nosotros íbamos a rebuscar, el mar se abría, se iba adentro para poder hacer recolección de los mariscos, de los peces. Nosotros como escuela estamos enfocados principalmente a ese afán. Nuestros alumnos son todas de comunidad mapuche y además estamos enfocados, como dice, principalmente a desarrollar todo lo que tiene relación con su idioma, con su cultura. Yo con un papel yo no me dirijo. Yo me dirijo con mis palabras que nacen de mi pensamiento, de mi cabeza. Porque ese era la comunicación verdadera que tenían nuestros abuelos antes. Pregunté entonces qué es lo que él quería enseñar. Y él me dijo, yo siempre he querido enseñar el canto de los pájaros. El Chisay Juan Gallardo de Huauch. Como decían también en los colegios, si bien le enseñan parte muy pichel, pero la sabiduría está en la ruja, está en los padres, está en la mamá, está en las abuelas, como decían también, contando su niñez. Hay que levantarnos con Nehuen, con Kimun. Petumulitayin Temche. Petumulitayin Takiche. Kimche, Kimunche. Petumuñeli. Tayin Cocu, Tayin Lacu, Tayin Chuchu, Tayin Chesqui. Petumuñeli. Paimó, Kintumequayin Kimun. Bueno, esto es una práctica que se viene dando siempre, ¿no? La práctica de hacer Ngucham Kagún, de hacer Tragún, de reunirse. Yo creo que eso es una de las particularidades que tenemos como sociedad mapuche. Y en particular en este Ngucham, en este Tragún, la importancia que tienen los chemche, pues la gente mayor. Aprovechemos las instancias donde se puede generar esta conversación necesaria, uno, para aprender y dos, también para, entre todos, fortalecer nuestro Kimun. Es muy importante conocer quiénes somos y qué es lo que queremos para nuestros hijos también. La importancia de la preservación de la naturaleza, la preservación del lenguaje, la forma de educación. Al machi no se le está autorizando a la salida de su regua por 48 horas. Y eso es un derecho para todo reo que ni siquiera se está cumpliendo, porque ellos tienen derecho de ir a salir a sus casas cuando se les fallece un familiar, y eso está estipulado y eso lo sabe la gente que estudia leyes. Acá hay un tema también de exterminio, de que si toman a un machi, también ustedes se quedan sin la buena. Lo que hace la Escuela de Cine y Comunicación Mapuche de este territorio, de la Yarrehuebudi, es acompañar ese discurso, ese relato, ese Ngucham, la conversa de los mayores, la reflexión de ellos, los que tienen el conocimiento del Kimun. Se trata de recuperar la cultura a través de lo que es el cine, investigando en las comunidades con las personas mayores,
buscando el conocimiento y para después plasmarlo en algún corto o simplemente para que ellos queden con ese conocimiento, por los jóvenes que participan de esta instancia. Iba muy seco, era el tiempo que a mí se me dio ese bueno fue, había un tiempo muy seco, de mucha sequía en esa época, que se hicieron varios guiatunes también para pedir que se volviera a regresar el agua, la parte verde que nos hacía tanta falta. Telquehuacanga, Telquehuacanga, Telquehuacanga. El que ya toda fini, el que ya toda fini, ni un liyong alam yan, ni un liyong alam yan, ni un liyong alam yan. Namun wakanga, ang siya afiyu. Tengo que estar presente, que tengo que ayudar a entregar conocimiento y también a recibir.